El tema de hoy se llama cuadriláteros. ¿De qué va esto? Bueno, en los cuadriláteros, por definición, pues bueno, el cuadrilátero es todo polígono de 4 lados. Cada figura que tenga 4 lados es un cuadrilátero. ¿Sale? Bueno, dentro de la clasificación tenemos que se dividen en el paralelogramo, que es el cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos, ¿sí? Tenemos el cuadrado, ¿sí? Que es el paralelogramo que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos son rectos, o todos sus ángulos internos son de 90 grados. También tenemos el rectángulo, ¿sí? Es un paralelogramo que tiene sus lados contiguos desiguales y los 4 ángulos son rectos, ¿vale? Tenemos al rombo, ¿sí? Es el paralelogramo que tiene los lados iguales y ángulos contiguos desiguales. Bueno, también tenemos el romboide. El romboide es el paralelogramo que tiene los lados contiguos desiguales y ángulos oblicuos, ¿sale? Tenemos también el trapecio. Es el cuadrilátero que tiene dos de sus lados paralelos, ¿sí? Este y este. Tenemos también el trapecio rectángulo, es un poquito diferente a este. Es el que tiene dos de sus lados ángulos rectos. Sí, hay dos, un trapecio rectángulo, dos de sus lados de ese trapecio, perdón, tiene sus lados dos ángulos rectos. ¿Sale? También tenemos el trapecio isósceles, que es el que tiene dos lados no paralelos iguales. ¿Sale? Tenemos el trapecio escaleno, que es aquel que tiene sus lados no paralelos y diferentes, ¿sale? Tenemos el trapezoide, que es este que está acá, que es el cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo a su opuesto, ¿sale? Ahí están todas las figuras que son llamadas cuadriláteros y aquí los tenemos de forma resumida. Tenemos el cuadro, tenemos el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio rectángulo es este que vemos aquí, el trapecio isósceles que tiene dos lados iguales y el trapezoide que no tiene ningún lado igual, ¿sale? Todos estos son los que llamamos nosotros cuadriláteros. Bien, hay un concepto más que se llama diagonal y este es el segmento de recta que une dos vértices de un cuadrilátero no adyacentes, ¿sale? ¿Cuáles son estas? Pues bueno, aquí tenemos una diagonal, la diagonal AC o CA, aquí está, de un vértice al otro. A esto se le conoce como diagonal, también a esta otra se le conoce como diagonal. Esas dos son diagonales, ¿sale? Aquí está, dentro de una especie de trapezoide, ¿no? Te digo, tenemos la diagonal AC y la diagonal DB, ¿sale? Y bueno, aquí nada más hago una aclaración que la diagonal AC y la diagonal BD o los segmentos AC y BD son diagonales, ¿sale? Dentro del teorema tenemos que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero deben de ser igual a 360 grados. Recuerda que en los triángulos la suma de los ángulos internos de los triángulos debe de ser igual a 180, mientras que en los cuadriláteros la suma de los ángulos internos debe de ser igual a 360 grados. Y bajo este concepto vamos a trabajar de aquí en adelante. Bueno, dice el cuadrilátero, dado el cuadrilátero ABCD, se traza una de sus diagonales. Mira, aquí tenemos el triángulo ABCD, perdón, el rectángulo ABCD, ¿sale? Se observa que se forman dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ACD, ¿sale? ACD. Tenemos dos triángulos, entonces, pues aquí vamos a demostrar por qué decimos que son 360 grados. De entrada podemos ver que los cuadriláteros forman dos triángulos. Entonces, lógicamente, si un triángulo tiene 180 y este tiene 180, pues el resultado serían los 360 grados. ¿Sale? Bien, la suma de los ángulos interiores de los triángulos debe de ser igual a 180, lo que te menciono de cada uno de ellos. ¿Sale? Por lo tanto, sumar el triángulo BAC, este triangulito que tenemos acá, perdón, el ángulo que está aquí, el ángulo BAC, más el ángulo ABC, más el ángulo, en este caso sería el ACB, ¿sale? Acuérdate que decimos de aquí para acá y de aquí para acá. Aquí tenemos un ángulo. Luego de aquí para acá y de aquí para acá, aquí tenemos otro ángulo. Luego de aquí para acá, de aquí para acá,
tenemos otro ángulo. Y la suma de todos estos ángulos en un triángulo pues debe de ser igual a 180 grados. Entonces ahí está. Teníamos la suma de los ángulos, todos estos ángulos. ¿Y cómo podemos sumar todos estos ángulos? Podemos sumar también todos estos ángulos. Y de igual manera me darían 180 grados. Entonces el total de la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero debe ser igual a 360 grados. Ahí está, mira, sumando todos los ángulos debe de ser igual a 360 grados. Entonces también sabemos que el ángulo BCA, este de aquí, BAC, este ángulo que está aquí, más el ángulo DAC, o sea, este más este que está aquí, va a ser igual al ángulo BAD. Si, o sea, sumar estos dos, o sea, este ángulo de aquí más este de aquí, va a ser igual al ángulo formado por BAD, ¿sale? Ahí va a ser igual. Entonces, sumando estos dos, me da igual a este ángulo interno que tenemos aquí. Y también si sumamos el ángulo ACB, es este que está aquí, ACB, o sea, este que está aquí, ¿sí? Más el ángulo ACD, o sea, sumar este ángulo más este ángulo, va a ser igual al ángulo BCD, ¿sale? Y por mera lógica, este ángulo es proporcional a este que está aquí, en algunos casos de los cuadriláteros, ¿sale? Entonces ahí está. Entonces, al sustituir estas igualdades de la expresión anterior, nos queda de esta manera. Este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo que está aquí es igual a 360 grados, ¿vale? Entonces, por consiguiente, pues el teorema de que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero son 360 grados, pues queda demostrado de esta manera, ¿no? Pero bueno, ya no te compliques, tú sabes que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, pues siempre van a ser iguales a 360 grados, no importa si es trapezoide, si es romboide, bueno, cualquiera de ellas. El chiste es que tenga 4 lados y con eso la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados. Bien, entonces, ¿cuáles son las propiedades de los paralelogramos? Que esto es lo que me va a servir para resolver mis problemas más adelante. Bueno, aquí tenemos un paralelogramo. Dice, los lados opuestos son iguales. Este y este deberían de ser iguales. Este lado y este lado deben de ser también iguales. Entonces decimos que el segmento, esa raya significa segmento. El segmento AB, o sea, esta línea que está aquí, es igual al segmento CD. Esta es igual a esta y también esta es igual a esta. ¿Sale? Entonces tenemos el segmento AC es igual al segmento BD. Y ya con eso decimos que esos lados son completamente iguales. Perdón. Bien, los ángulos opuestos son iguales también, entonces este y este deben de ser iguales y este de aquí también deberían de ser iguales. Entonces mucho ojo con esa parte, solamente en el caso de los paralelogramos, una figura como la que estás viendo. En el caso de los trapezoides y romboides no sucede lo mismo, solamente hay unas excepciones que ahorita vemos. ¿Sale? Entonces los ángulos, el ángulo A es igual al ángulo D. ¿Por qué? Porque es el opuesto. Este y este son iguales, como también lo es este y este también son iguales. Entonces los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios, ¿sale? Entonces sumar este ángulo más este ángulo debe de darme 180 grados. Sumar este ángulo con este ángulo también debe de darme 180 grados. Y sumar este ángulo con este ángulo, de nueva cuenta tienen que darme 180 grados. Y finalmente, la suma de este ángulo con este ángulo también debe de darme 180 grados. Ya lo tenemos, mira, ahí está. Nada más recuerda que este más este son 180, este más este 180, este más este 180 y este más este 180 grados. Y partiendo de ahí, todo lo demás se resuelve solo. La diagonal se bisecta mutuamente. Bueno, esta es la diagonal. Esta puede ser aquí. Esta es una diagonal. Siempre va de vértice a vértice. Aquí también tenemos una diagonal también de C a B.
tiene que ir de vértice a vértice también. Entonces es posible formar todos esos triángulos. Dice que la diagonal lo divide en dos triángulos congruentes. Disculpe, ¿no? Entonces la diagonal divide esto en dos triángulos pues congruentes. Este debe de ser igual a este que está aquí, como si pusiéramos un espejo. Y la suma de los ángulos internos debe darme 360 grados sin ningún problema. Y entonces decimos que el triángulo ABD es equivalente al triángulo A o el triángulo CDA. Entonces, este triángulo y este triángulo, en pocas palabras, son iguales. Y tenemos un ejemplo, dice, determina los ángulos interiores del siguiente paralelogramo o el siguiente cuadrilátero. Aquí tenemos esto. ¿Te acuerdas de lo que vimos en la sección pasada? Decíamos que si teníamos una secante, si eran opuestos, si eran semejantes, si eran equivalentes, pues hacíamos una serie de cálculos. Ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Recuerdas que me dijeron que si teníamos un paralelogramo de este tipo, la suma de este y este deben de darme 180? La suma de este y de este también deberían de darme 180 grados. Entonces vamos a proponer eso. Dice, todo paralelogramo, los ángulos adyacentes son suplementarios y entonces la suma del ángulo P más la suma del ángulo M, esto significa ángulo, es igual a 180 grados. Entonces sustituyo el valor del ángulo en M, que es 3x menos 12 grados, más el ángulo en P, que es x. Y esto es igual a 180 grados. Y bueno, ahí lo tenemos. Esto va a ser igual a 180 grados. Ahora, pues simplemente hay que hacer los despejes, las x de un lado y los grados del otro. Este 12 que está restando lo paso del otro lado sumando. Esta x pues queda sumando a este 3x. Y entonces vamos a tener aquí 4x, que es igual a 192. Y bueno, entonces te decía yo, tenemos lo siguiente. Que va a ser x es igual a 192 entre 4 y esto me va a dar un valor de 48 grados para x. Por lo tanto, el ángulo en P debe de ser igual a 48 grados y también el ángulo en N debe de ser igual a 48 grados. Ahora, me hace falta conocer cuánto vale el ángulo M y eso ya es fácil de conocer simplemente sustituyendo la variable x. Y bueno, tenemos que el ángulo M es igual a 3 por 48 menos 12 y eso me va a dar un total de 132 grados. Por lo tanto, el ángulo M y el ángulo O van a ser igual a 132 grados, mientras que el ángulo P es igual al ángulo N y va a ser igual a 48 grados. Y ahí tenemos ya el problema resuelto. Un caso muy similar a lo que vimos la sesión pasada. Entonces, no te compliques, así es como se resuelven esta serie de cuadriláteros. Vamos a ver otra cosa más, otro ejemplo más. Dice, encuentra los datos que se piden en cada uno de los siguientes paralelogramos. Vamos a tener más figuras. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que acabamos de hacer. Me dice, determina el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C de la siguiente figura. Aquí está. Y me dice solamente este ángulo. Dice que este ángulo vale 40 grados. Como este es un paralelogramo, como los que vi en mi definición, yo podría aventurarme a decir que este y este son iguales. Entonces ya desde aquí, sin hacer cálculos, sé cuánto valen los ángulos. Yo sé que la suma de este más este tienen que ser 180 grados. ¿Cuánto me hace falta para que aquí sean 180 grados? Me hacen falta 140. Entonces este vale 140, este vale 140, este vale 40 y este vale 40 y problema resuelto, pero hay que demostrarlo. Entonces decimos que sumar el ángulo D más el ángulo C, da igual 180, 180 y 180. Va a ser igual a 180, por lo tanto, sustituyendo lo que vale el ángulo en D son 40 más el ángulo C. Este que está sumando pasa del otro lado restando y me queda que el ángulo C es igual a 140 grados, lo que habíamos mencionado sin haber hecho ningún cálculo, pero pues aquí lo estamos demostrando. Y entonces decimos que el ángulo en D es igual al ángulo en B y que el ángulo en A es igual al ángulo en C. Y ahí tenemos el problema resuelto. Como verás, no es nada complicado si aplicas los conceptos que estamos viendo y diciendo que estos dos suman 180, estos dos suman 180 y estos dos suman 180 grados. Era tan fácil con solo verlo para saber cuánto era el valor de los ángulos internos de ese cuadrilátero. Pero esta figura es una figura bonita
donde los ángulos pues son equivalentes. Hay figuras son un poquito deformes que nos va a costar un poquito de más trabajo. Vamos a ver algunas otras. Aquí tenemos un trapecio y dice que encontrar el valor de x y y de estas expresiones. Entonces, podríamos conocer el valor de y si sumamos este más este, tienen que ser 180 grados. Y luego este más este también deberían ser 180 grados. Y este más este también deberían de ser 180 grados. Pero aquí está la excepción. Solamente son paralelos este lado y este lado. Por esa razón yo no podría decir que este es igual a este que está aquí. Estaría yo equivocado si dijera eso porque esto es un trapecio. No pueden ser iguales este ángulo y este ángulo. Pero aquí tenemos una línea secante de lo que estuvimos viendo el curso pasado o la sección pasada. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a decir que este más este son 180 y este más este son 180. ¿Sale? Con la excepción de que este no es igual a este que tenemos aquí. Nada más ten cuidado con eso cuando sean trapecios. ¿Sale? Entonces tenemos que el ángulo en X, este que está aquí, más 53, estos dos son igual a 180 grados. Y entonces este que está sumando pasa del otro lado restando y tenemos que el ángulo en X va a ser igual a 127 grados. Ahí está. Ya tenemos el ángulo en X. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ahora este otro lado. O sea, no estoy agarrando este mismo, que yo diga, este es igual a este. No, sino que estos dos son 180 y estos dos son 180. Como es un trapecio isósceles, estos dos lados son iguales, este ángulo y este ángulo sí valen lo mismo, ¿sí? Entonces, agarrando ese concepto, lógicamente, antes de seguir resolviendo, yo debería entender que el ángulo y el de 53 también deberían de valer lo mismo. Este y este deberían de ser iguales. Este y este son iguales en el caso de un trapecio isósceles. Pero bueno, vamos a ver si eso es cierto. Si eso es correcto, este también de aquí debería de valer 53 grados, pero vamos a proponer eso. Yo propuse primero este lado son 180 y este lado son 180, pero sumar este más este nunca me va a dar 180 y este más este tampoco me va a dar 180. Solamente la suma de estos lados, los isósceles, me van a dar esos 180. Entonces vamos a ver si es cierto que este vale 53 proponiendo esta suma. Ya sé que este y este valen lo mismo. Entonces el ángulo X más el ángulo Y es igual a 180 grados. Entonces vamos a ver, tuvimos el valor de X que es 127 más el ángulo Y. Ahora, este 127 que está sumando pasa del otro lado restando. Y vamos a tener que el ángulo en Y va a ser igual a 53 grados. Entonces es cierto lo que yo te comentaba. En el caso de un trapecio isósceles, este ángulo y este ángulo valen lo mismo. Este ángulo y este ángulo valen lo mismo. Nada más ten en cuenta los conceptos. Este y este no son iguales. Este y este no van a ser iguales en el caso de un trapecio isósceles. Nada más ten cuidado con esa parte porque no se mencionó en la parte de la definición. Entonces ten en cuenta eso. ¿Sale? Y tenemos ya el cuadrilátero resuelto. Ahora sí, tenemos un paralelogramo. Este debe ser más sencillo de resolver. De entrada, lo puedes resolver de la siguiente forma, pero esto ya es con experiencia. Aquí me hace falta conocer esta partecita de acá para decir, ah, mira, el ángulo C es igual a este y este es igual a este. Como no sé cuánto valen, ahí me toca investigar cuánto vale este pedacito que está acá. Pero si yo hago lo siguiente, podría averiguar cuánto valen estos ángulos, los complementarios aquí. Entonces, si yo hago esto en la figura, mira, ahí está. Este que acabo de mover es exactamente el mismo que tenía yo al principio. Y te das dando cuenta que ya me está dando el resultado de cuánto vale lo que falta en el ángulo. Aquí son 40 y aquí son 60. Entonces, regresando a mi figura original, ya vi que aquí vale 40 y aquí vale 60. Digo, esa es una manera, es un truco de hacerlo con un paralelogramo. Pero si no, te tocaría investigar, pues, cuánto vale el resto. Entonces, yo ya sé que aquí vale 100 y aquí también vale 100 porque este y este son iguales. Es un paralelogramo perfecto. Entonces, este y este son iguales. Por lo tanto, este vale 100 y este vale 100. Si este vale 100, ¿cuánto debería valer este?
Acuérdate que la suma de estos dos tiene que darme 180. Entonces aquí valdría 80 y este también valdría 80 y tendría yo el paralelogramo resuelto. A y C valen 100, D y B valen 80 y problema resuelto, pero hay que demostrarlo. Entonces, ¿cómo queda esto? Decimos que el ángulo en B es igual al ángulo en D, ¿sale? Y la suma de, o más bien la suma de todo esto, es como esto y esto son iguales, pues sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de ser igual a 180 grados. Y entonces, de este concepto, no te me confundas. Primero dije que este es igual a este, o sea, este de aquí va a ser igual a este de acá. Entonces, aquí me falta un ángulo, el ángulo B. Si yo tengo un triángulo, yo sé que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, para conocer este que me falta aquí, yo lo que hago es 180 menos 40 menos 60. Y eso va a ser igual a 80 grados. Entonces, ya encontré ese ángulo, pues resolviendo con este triángulo que tengo aquí. Ahora ya sé que este vale 80 y que también este vale 80. ¿Sale? Ahí está. Luego proponemos lo siguiente. Esto se te va a hacer más complicado, lo sé. Ya viste que dándole la vuelta a la figura supimos cuánto valían los ángulos. Pero bueno, tenemos que el ángulo de CD, aquí, C y A, o sea, el ángulo que está aquí, es exactamente igual al ángulo que tenemos acá. ¿Por qué? Por ser opuestos al vértice. Ah, caray, ¿por qué me dice que opuestos al vértice? Si yo traslado este ángulo de aquí a la parte de acá, ¿qué tenemos? Este y este de aquí, por definición de la sección pasada, ángulos opuestos al vértice valen exactamente lo mismo. Entonces, trasladando este de aquí para acá, este triangulito acá, este ángulo, este y este valen lo mismo. Ahora, si yo traslado este de aquí para acá, sucede exactamente lo mismo. Este lo tendría hasta aquí abajo. Y ángulos opuestos al vértice valen lo mismo, por lo tanto aquí vale 40 y aquí vale 60. Por esa sencilla razón. Cuesta un poquito de trabajo entenderlo cuando lo estamos viendo en nuestra clase en el pizarrón, pero bueno, ya viste, le doy la vuelta a la figura y me da los ángulos, o si no digo que este ángulo que está aquí y este que está aquí son iguales, ¿por qué? Por ser opuestos al vértice. Luego, este ángulo con este ángulo también son iguales, ¿por qué? Porque son opuestos al vértice, por esa sencilla razón. Y entonces, pues tenemos lo siguiente, el ángulo DCB, o sea, es el que estoy buscando, va a ser igual al ángulo DAB. Sí, o sea, este de aquí es igual a este que está aquí. Y estos dos también son iguales a la suma del ángulo CAD. O sea, CAD, el ángulo es este que está aquí. Más el ángulo CAB, que es este que está aquí. ¿Sale? Entonces, con esa razón, pues ya sabemos que el ángulo CAB vale 40 y el ángulo CAB pues vale el resto, ¿no? Entonces tenemos aquí este de acá más este de acá, vamos a tener 60 más 40 y eso va a ser igual a 100 grados y con eso tenemos el problema resuelto. ¿Sale? Y bueno, aquí nada más hacemos la aclaración, que este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí son igual a 60 grados. Y entonces ya están los que buscábamos, ¿no? Este vale 80, este vale 80, este vale 100 y este vale 100. Y tenemos el problema resuelto. Entonces no te me confundas, siempre aplica esta para no estar aplicando esto, porque esto puede ser complicado de aprendértelo. Pero dices tú, ah, bueno, traslado este hasta acá arriba, aquí queda. Y entonces los opuestos al vértice valen lo mismo. Si aquí vale 40, aquí vale 40. Después traslado este hasta la parte de abajo y digo los opuestos valen lo mismo. Este vale 60. 40 y 60, hago la suma y tengo 100. Entonces no te compliques, hay muchas formas de resolver estos triángulos. Una de ellas es proponer estos ángulos. Ya que tengas esto, ahora sí, si quieres, ya sabes que aquí vale 40 y aquí vale 60. Ahora dices tú, si quieres este ángulo, lo debes de nombrar desde aquí. DCA, para decir que este es ángulo. OACD, debe de ser lo mismo, pero que hace referencia a este ángulo. Si yo quiero conocer este ángulo, puedo decir que es DAC o CAD. Eso es el mismo ángulo y vale también 60. Entonces, de esa manera lo estás proponiendo. Así de simple.
tenemos aquí otra figura más donde me piden calcular la medida del valor de y y de z en esta expresión. Entonces, tengo que este paralelogramo, yo sé que la suma de este más este deben de darme 180. Este más este 180 y este más este 180. También sé que este es igual a este y que este es igual a este. Entonces, con una sencilla operación yo puedo resolver todo lo que tengo ahí. Conociendo el valor de este ángulo y de este ángulo, conozco este y conozco este. Entonces, por definición, sumar este más este deben de ser 180. Lo sumamos de esta manera. Eso es igual a 180. Ponemos todas las x de un lado y los ángulos del otro. 15 más 5 son 20. Ese 20 que está sumando pasa del otro lado restando. Luego tenemos 1 más un tercio. Ese 1 lo represento en un entero, 3 entre 3. Y vamos a tener lo siguiente. 1 más 3 son 4. Voy a tener 4 tercios. 180 menos 20 son 160. Para encontrar el valor de x, este que está dividiendo pasa para acá multiplicando. Y este que está multiplicando pasa de este lado dividiendo. Entonces, haciendo la división, tenemos que x vale 120 grados. Y una vez que obtuve x, puedo conocer cuánto vale este ángulo y cuánto vale este ángulo. Entonces, reemplazando en la parte de abajo, tenemos que el ángulo x más 5 es igual al ángulo en z. Por lo tanto, esto va a ser igual a x más 5, que son 120 más 5 grados. Tanto el ángulo x más 5 como el ángulo z valen 25 grados. Y ahí está, ya sé cuánto vale este y cuánto vale este. Ahora, para conocer este ángulo, pues es lo mismo, solamente sustituyo el valor de x, pero entiéndase que este es igual a este, entonces digo que este ángulo es igual a este ángulo y solamente sustituyo aquí. Un tercio de 120 más 15, eso me va a dar igual a 55 grados. Entonces aquí vale 55 grados, 125 y 125. Y con eso tenemos el paralelogramo resuelto. ¿Vale? Como verás, no es tan difícil, es muy parecido a la sesión anterior, un poquito confuso, pero pues da igual, no te preocupes. Aquí me dice, mira, encuentra el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo ACD. Pues me pide todos estos ángulos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira, me está regalando un ángulo aquí. De entrada, ya sabría cuánto valen todos los ángulos internos de este paralelogramo. ¿Por qué? ¿Por qué ya sabría? Ah, pues acuérdate que de aquí para acá deberían de ser 180 grados. ¿Cuánto me hace falta para que esto sea 180 grados? Pues me hace falta 110 grados. Como este es igual a este, pues entonces aquí tengo 110 y aquí tengo 110. Este ángulo y este ángulo son exactamente iguales, por lo tanto, este vale 70 y este vale 70 y tendría el problema resuelto. Pero bueno, hay que demostrarlo. Este ángulo es igual a este ángulo vale 110, ahí está, y este también vale 110. Ahora me hace falta conocer este que está aquí. Ahora, debemos de saber, la forma de demostrarlo sería aquí. Sería 110 más el ángulo A es igual a 180. Despejamos esos 110, se lo restamos a 180 y me van a quedar 70 grados. Y entonces, este y este son iguales, así de fácil, con ese ángulo que me dieron ahí, el ángulo EDA. Entonces ya con eso puedo resolver el problema. Y mira, estaba muy sencillo. Después me dice que les dé el ángulo ADC. Entonces el ángulo ADC, pues vale efectivamente 110 grados. Entonces, pues tampoco es nada de que cuestionarse. Es así de simple, ¿sale? Es el ángulo ADC, pues vale 110, es lógico, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Bien, vamos a la siguiente sección. Dice, precisa el valor de x y la medida de los ángulos y y z. O sea, aquí me pide determinar el valor de x y cuánto vale y cuánto vale z. Entonces, de entrada, hacemos lo mismo. Esto más esto debe de ser igual a 180 grados. Sumamos eso, 180 es esta más esta. Ponemos las x de un lado y los grados del otro. Entonces, este que está sumando pasa del otro lado restando. Esto lo pongo de forma de entero y va a ser 8 entre 4. Esto es 2 también, ¿sale? Entonces, 3 más 8 van a ser 11. 180 menos 65, menos 15 van a ser 165. Ahora este 4 que divide va a pasar para acá multiplicando y este va a pasar para acá dividiendo. Por lo tanto,
el valor de x es igual a 60. Y una vez que tengo el valor de x, conozco todos los ángulos internos solamente sustituyendo aquí y sustituyendo acá. De entrada puedo ver que aquí son 120 y aquí también son 120. Me hace falta determinar este otro de aquí. Y ahí está, 120. El siguiente, que es este ángulo, es igual a este ángulo. Decimos que son 3 cuartos, que es lo que estamos viendo acá, por 60 más 15. Entonces, ¿cuánto va a ser el ángulo? El ángulo va a ser aproximadamente de 60 grados. Sustituimos aquí. 3 por 60 lo dividimos entre 4 y le sumamos 15. Eso me va a dar 60 grados. Entonces, este de aquí vale 60 grados y este de aquí vale 60 grados. Entonces, es lógico saber que si yo digo 120 más 60 son 180 grados. Lo mismo acá. 120 más 60 son 180. 120 más 60 son 180. Y entonces se está cumpliendo todo lo que habíamos visto en la sección anterior. No es complicado, simplemente es ver la figura. Esta figura, como es un paralelogramo correcto, este y este son iguales y este son iguales. Lo único que depende y va a cambiar es cuando hablamos de rombos y trapecios. Ahí va un pequeño cambio, pero vamos a seguir viendo más figuras para que nos quede claro esa parte. Aquí es exactamente lo mismo que hace un rato, es un poquito complejo. Aquí tú sabes que este más este son 180, este más este 180, este más este 180, pero pues no tengo otro valor aquí dentro del paralelogramo para poder trabajar con las X, pero sí tengo un ángulo complementario, que es este que está aquí. Entonces yo puedo decir que la suma de este más este son 180 grados y eso me va a servir para empezar a resolver el problema. Entonces sumar esto más esto es igual a 180. De la misma forma, vamos a poner las X con las X y los grados con los grados. Aquí vamos a tener menos 15 y menos 30. Vamos a tener 45. Ese 45 que está restando pasa del otro lado sumando. Y entonces vamos a tener 5 medios de X más 5X va a ser igual a 180 más 45. Ahora, si esto lo pongo en medios, esto se transforma en 10 entre 2. 10 más 5 son 15 medios y eso va a ser igual a 225. Ahora, este 2 que está dividiendo pasa para acá multiplicando y este que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Y vamos a tener un valor de X de 30 grados. Entonces ya sé que esto vale 30 grados, por lo tanto, para conocer este ángulo nada más necesito sustituir este valor. Y este ángulo son iguales. Y este ángulo son iguales. Y la suma de este más este deben de ser igual a 180 grados. Entonces, bajo esos conceptos, ya sabría cuánto vale cada uno de ellos. Entonces, si decimos que es 30 por 5, serían 150 menos 30, pues tendríamos 120 grados. Este tendría un valor de 120. Y lógicamente, si aquí tengo 120, este tendría que valer 60 y este también tendría que valer 60. Pero hay que demostrarlo. Entonces tenemos que el ángulo 5x menos 30 es igual a 5 por 30 menos, 5 por 30 menos 30. Y eso me daba, te decía yo, 120 grados. Y sabemos que este ángulo y este ángulo valen lo mismo que 120. Ahora, para conocer este, ya sabemos que este más este son 180. Pues vamos a tener que el ángulo en Y va a ser igual a 180 menos 120. Y aquí van a ser 60 grados y aquí también van a ser 60 grados. Como verás, no es nada complejo. Prácticamente a ojo lo puedes hacer. Pero si a ti el profe te va a pedir en clase demostrarlo, pues lo demuestras de esta forma. Obviamente te va a dar su metodología, eso siempre es igual. Entonces nada más es adaptarse y que conocer que todos los ángulos o la suma de todos los ángulos en un cuadrilátero son iguales a 360 grados. Todos los ángulos internos de un triángulo son igual a 180 grados. Bajo ese concepto puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿vale? Déjenme ver la sala. Muy bien. Vamos a ver otro problemita, a ver de qué trata. Dice, halla el valor de X y la medida de los ángulos Y y Z. Como verás, este ángulo y este ángulo no son iguales. Este ángulo y este ángulo tampoco son iguales. Este de aquí debe de valer 90 grados y este de aquí también debe de valer 90 grados. Pero me dicen que yo tengo que conocer cuánto vale X y cuánto vale Y cuánto vale Z. De entrada, este y este son iguales, este y este deben de ser iguales. ¿Por qué?
porque aquí hay una línea secante y son opuestos al vértice. Bajo esa definición puedes resolver esto sin ningún problema. También deberíamos de saber que si esta es una línea secante, la suma de este y de este deben de ser 180. La suma de este y de este también deberían de ser 180 grados. Entonces, bajo ese concepto, en este trapezoide lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar esto, que va a ser igual a 180. Dejamos las x de un lado y ponemos los grados del otro. De entrada tenemos 50 más 40 son 90. Entonces, restándola aquí me van a quedar 90 grados. ¿Sale? Y la suma de 4 más 2 son 6x. Acuérdate que aquí tengo 90, se lo resté, me quedan 90. 4x más 2 me va a dar 6x. Este 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Y vamos a tener que x tiene un valor de 15 grados. Entonces ya hallé la primera variable, x vale 15. Y ahora nada más voy a sustituir aquí y aquí para conocer este ángulo y este ángulo que está aquí. Entonces el ángulo Z, este y este son iguales, va a ser igual a 4x más 50 grados. 4 por x, que son 4 por 15, más 50, esto va a ser igual a 110 grados. Entonces el ángulo aquí vale 110 grados. Y también bajo la otra premisa, este es igual a este que está aquí. Y el ángulo en Y va a ser igual a 2x más 40, que es lo mismo, 2 por 15, más 40, y eso va a ser igual a 70 grados. Aquí tenemos 30 más 40 son 70 grados. Y podemos ver que ahora sí, 110 más 70 son 180 grados. 110 más 70 son igual a 180 grados. Y hemos concluido este ejemplo. Así de fácil está. Simplemente es maña, simplemente es truco. Hay que ir viendo. Siempre acuérdate que ¿por qué estos son iguales? Porque son opuestos al vértice. Por esa sencilla razón, yo puedo trasladar este ángulo hasta esta parte de aquí y este es el opuesto del otro. Y luego puedo trasladar este hasta la parte de aquí y este es el opuesto. Por eso digo que este y este son iguales y este son iguales. Por esa sencilla razón. ¿Sale? Si lo hicieras de otra manera, sin pensar en lo que yo te estoy diciendo, pues se te va a hacer más complicado porque tú tienes que decir que este más este son 180 grados. Y también lo podría resolver así sin ningún problema. Yo pondría 2x más 40 más 90 es igual a 180. Y entonces lo que haces es poner los grados de un lado y pues el resto, ¿no? Serían, a ver, pensándolo aquí, serían 2x 90 más 40 serían 130. Luego tenemos 180. 180 menos 130 son por ahí hay unos 60, hay que hacer bien el cálculo, pero tú deberías proponer 2x más 40 más 90 igual a 180 grados. Y así te va a ir dando el resultado, te va a dar el mismo resultado que estamos calculando aquí, tomándolo aquí como referencia. Nada más lo que tú tienes que saber es que este ángulo que está aquí, pues debe de ser igual a este ángulo que está acá, y este ángulo de aquí es igual a este que está acá. Como verás, se puede hacer un poquito más complicado tomándolo aquí, o también aquí 90 más este que está aquí. O lo que puedes hacer aquí, dices 90 más 4x más 50 es igual a 180, y resolver para este valor de x, sustituir, y después encontrar los otros. Pero aquí el problema sería como decir que este es igual a este, eso es imposible. Esto es igual a este, entonces empiezan a complicar las cosas. Velo tú como la línea secante, y es más fácil. Este es igual a este y este es igual a ese que está. Y así de simple es más fácil. Pero bueno, si tú te quieres complicar, pues adelante. Acuérdate que la suma de cualquier cuadrilátero, los ángulos internos son 180 grados. Por lo tanto, aquí y aquí debe de darme 180 y eso es correcto. 90 más 90, 180. Y lo demás también tiene que darme 180. Entonces, como tú lo quieras ver. Bien, tenemos el caso de los paralelogramos especiales, ¿sí? Se les denomina así al rectángulo, al rombo y al cuadrado. A eso se les conoce como paralelogramos especiales, rectángulo, rombo y cuadrado, los cuales pertenecen al conjunto de los paralelogramos y se definen de la siguiente manera. El rectángulo es el paralelogramo que tiene sus ángulos iguales. También se le conoce como paralelogramo equiángulo. ¿Por qué? Porque todos sus lados o todos sus ángulos valen 90 grados, así de fácil. Y aquí lo tenemos, mira, todos los ángulos adentro valen 90 grados, la suma de todos ellos son 360 grados. Ahí está. Tenemos también al rombo, es un paralelogramo que tiene sus lados iguales, también recibe el nombre de paralelogramo equilátero, ¿sí? Ahí está.
¿sale? Donde pues este y este debe de ser igual, este y este debe de ser igual, pero no son 90 grados. Ten en cuenta eso. Todos los ángulos son iguales, pero en este caso en el rombo no valen 90 grados. El segmento MN es igual al segmento NO. Y esto es igual al segmento OP y esto también es igual al PM. O sea, todos sus lados valen lo mismo. Haz de cuenta que pusiste esta figura, la hayas puesto nada más como de ladito. Bueno, más bien el cuadrado. El cuadrado lo pusieras de ladito y entonces aquí ya no son 90 grados, ¿sí? Entonces todos los lados son iguales para este caso. Tenemos también el cuadrado. Se define como el paralelogramo equiángulo y equilátero, y esto es un cuadrado, es un rectángulo y a la vez es un rombo. O sea, te digo, es agarrar esta figura para que sea un rombo, pues simplemente lo que se hace es ponerla de esta manera. Y con eso tenemos un rombo, ¿no? Entonces es muy parecido. Pero aquí los ángulos no serían de 90 grados. Aquí sí, los ángulos son de 90 grados. Entonces ten mucho cuidado con esa parte, ¿sale? Entonces ahí está. Tenemos que el ángulo en R es igual al ángulo en S, es igual al ángulo en T y en U. Y este son iguales y este también son iguales. ¿Sale? Y ahí está. Los segmentos, todos valen exactamente lo mismo, lógicamente, porque es un cuadrado, el mismo caso del rombo. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son las propiedades de estos rectángulos? Tenemos que los rectángulos tienen sus ángulos rectos, eso sí ya lo sabemos. Todos los ángulos son iguales de 90 grados. Las diagonales de un rectángulo son iguales. Esta y esta son exactamente iguales. ¿Sale? El segmento AC es igual al segmento BD. O sea, la diagonal aquí y esta son iguales. Las diagonales valen exactamente lo mismo. Entonces, las diagonales de un rectángulo forman dos pares de triángulos congruentes. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. O aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Estas diagonales, su función es simplemente definir dos triángulos. Los triángulos son los triángulos más grandes. Este y este, o este y este que tenemos aquí. ¿Sale? Bien, y podemos decir que el ángulo AED debe de ser exactamente igual a este triángulo, el BEC. Entonces, este es igual a este y este también es igual a este que está aquí. Así de simple. ¿Sale? Ahí está. Bien, entonces las propiedades de lo que tiene que ver con el rombo que mencionamos hace un rato, que cambiaba un poquito, o sea, ya los ángulos no son de 90 grados. Dice que las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y se bisecan mutuamente. Esto es, una diagonal es mediatriz de la otra, ¿sale? Ahí está. Esta es la mediatriz y esta también es la mediatriz, ¿sale? Por lo tanto, te digo que estas son, pues, congruentes. Y también tenemos que el segmento AE, o sea, a este punto medio, va a ser igual al EC, como BE va a ser igual a ED. Entonces, aquí vale lo mismo, aquí vale lo mismo, aquí vale lo mismo y aquí vale lo mismo, ese segmento. ¿Sale? Las diagonales de un rombo son bisectrices de los ángulos formados por los vértices que se unen. ¿Sale? El ángulo 1, ojo aquí, el ángulo 1 es igual al ángulo 2. El ángulo 3 es igual al ángulo 4. El ángulo 5 es igual al ángulo 6 y el ángulo 7 también es igual al ángulo en 8. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales. Este y este son iguales. Este y este son iguales. Y este son completamente iguales. Entonces, lo que tenemos que saber bajo este concepto y también que las líneas de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá valen también exactamente lo mismo. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que saber de las propiedades del rombo. Bien, entonces las diagonales de un rombo forman cuatro triángulos congruentes. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Seguimos con el concepto. Déjame ver, pasé un poquito. Bueno, te decía yo que todos estos triángulos, este y este, son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque es un rombo y el rombo tiene sus lados iguales. Como tiene sus lados iguales, todos los triángulos valen exactamente lo mismo y tienen también los mismos ángulos, incluyendo un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Entonces los cuadros, por ser rectángulos y rombo a la vez, cumplen con las propiedades anteriores, lo que estábamos mencionando. ¿Sale? Entonces, vamos a ver aquí. Dice el ejemplo número 1. Determina la longitud de los lados del siguiente rombo. Y aquí tenemos un rombo. Este rombo que está aquí me dice que este lado vale 3x más 4 y este vale 2x más 5.
Lógicamente, si esto es un rombo o un cuadrado, debemos de entender que si es un rombo, este lado y este lado deben de valer exactamente lo mismo, no importa la ecuación. Entonces, bajo ese principio, yo puedo decir que esto es igual a esto que está aquí. ¿Vale? Entonces, 3x más 4 es igual a 2x más 5. ¿Ok? Entonces ahora pongo este 4 del otro lado restando y este 2x lo paso de este lado restando. Entonces tengo 3x menos 2x me queda x. 5 menos 4 me va a quedar 1. Por lo tanto, x es igual a 1. Y si quiero saber cuánto valen estos lados, pues simplemente sustituyo ese valor. 3 por 1 más 4 es igual a 7 unidades. Lo mismo acá. 2 por 1 son 2, más 5 son también 7 unidades. Por lo tanto, el valor de cada lado es de 7 unidades. Recuerda que cuando no se te dice aquí centímetros, metros, centímetros, decímetros, lo que tú pones es una U para decir que son 7 unidades. Aquí vale 7 unidades, 7 unidades, 7 unidades y 7 unidades. Así de simple es resolver este rombo siempre y cuando conozcamos el concepto que como es un cuadro o un rombo, sus lados deben de ser iguales. Y entonces hacemos la igualación y comprobamos que eso es correcto. ¿Vale? El ejemplo 2 dice, encuentre la longitud del lado AD. O sea, de este valor de aquí. Me piden encontrar esta longitud, este valor, en el siguiente rectángulo. Si el lado AC o la diagonal AC vale 13 unidades y la parte de la diagonal DB vale 3x más 4 y que aparte el término AD vale x más 2. Entonces, bajo este concepto, debemos encontrar cuánto vale este lado. Entonces sabemos que AC, esta diagonal, vale 13 y esta diagonal vale 3x más 4. De entrada, por definición, sabemos que esta diagonal y esta diagonal valen exactamente lo mismo. Como estas dos son iguales, yo puedo decir que 13 es igual a 3x más 4. ¿Por qué? Porque son las diagonales y esas deben de valer exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces tenemos que el segmento AC es igual a DB. Y aquí tenemos, pues bueno, este concepto que te estaba yo mencionando. Entonces bajo eso, digo que 13 es igual a 3x más 4. Y entonces este 4 que está sumando pasa del otro lado restando. Y este 3 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. ¿Sale? Ahí está. X va a ser igual ahora a 9 entre 3. Y eso va a ser igual a 3. Entonces X vale 3. Listo. Entonces, si digo 3 por 3 son 9, más 4 son 13. Y entonces estamos cumpliendo que las diagonales valen exactamente lo mismo. Y ahora, como tengo esta ecuación para esta sección, pues ya puedo conocer cuánto vale el segmento AD. El segmento AD va a valer, pues, X más 2. Entonces vamos a hacer igual a 3 más 2 y esto va a ser igual a 5 unidades. Esto de aquí vale 5 unidades y con eso habríamos resuelto el problema así de fácil. Nada más entendiendo que las diagonales valen exactamente lo mismo en un triángulo, en un rectángulo, ¿vale? Y bueno, eso sería todo por mi parte del curso.